Bienvenido, Polvo y Miseria. Hoy platicar sobre el vacío. Ya platicamos esta idea muchas veces, mas aquí es la idea de la necesidad que traemos todos. Es como estamos programados para llenar algo, ¿no? Y aquí no estamos hablando del corazón ni del mente, estamos hablando de la alma, de la personalidad que tenemos nosotros buscando a llenar de una forma. Y obvio, en el mundo, en la vida, naturalmente se vamos aprendiendo y llenando de culpas, sí, y vamos tratando de quitarlas o olvidarlos o dejarlos escondidos en un lado, y es una esclavitud de una forma cuando no podemos llenar, y nos lleva el cansancio, que también es el momento también en donde estamos bien cansados, listos para recibir lo que realmente llena para siempre la eternidad. Así es, Ernie, gracias Yeshua por tu vida. Y sí, aquí estamos para hablar de el vacío humano. Y pues hay que decirlo, nacimos vacíos. Todos, desconsolados y vacíos. Y es por eso que queremos a toda costa y buscamos a toda costa llenar este vacío. Ahora, la aspiración es noble y natural, querer llenar el vacío, pero ¿cómo? Aquí la pregunta es ¿cómo? ¿Y de qué? ¿De quién? Y bueno, pues sin duda el único que puede llenar el vacío humano pues, es el Creador, no hay otro. Es decir, Dios. Pero, pues, existe también el imitador, o sea, Satanás, y tiene miles de ofertas fraudulentas todas, por medio de las cuales invita a las personas a que se llenen pues, de doctrinas, de dinero, de conocimientos, de arte, de fornicación. Y la realidad es de que pues, todos estos caminos son fraudulentos, porque ya hemos intentado 1000 veces llenarnos de esa manera y pues nada, de nada, más vacío. Yo creo estos son para nosotros mismos llenar con cosas, mas hay la otra parte de llenar con el otro que nos amamos, es decir, llenarnos con una relación con otro ser humano, un matrimonio, un amor perfecto, para también llenarnos. Y creo que aprendemos rápido también que este amor parece que vaya a nos llenar más, viendo relaciones y los tiempos. No es que una persona puede verdaderamente por completo llenarnos, puede llenar en muchas formas y seguir amando y dar conforto, y sí, mas llenar hasta el fondo del vacío y completarlo completamente, solo Dios, solo el Creador. Así es, esa es una prerrogativa únicamente de Dios. Él es el único que puede darnos plenitud, llenar el vacío. De hecho es lo que Él quiere hacer, y la llenura que podemos encontrar en los seres humanos pues es parcial y por lo mismo momentánea. Y yo diría, siendo realistas, que al final de cuentas pues deja más vacío. O sea, todo intento de querer llenar el vacío por medio de humanos está destinado al fracaso, porque pues los humanos, para empezar, somos mortales, pero para continuar somos perversos, traicioneros, malvados, cambiantes, volubles, infieles. Entonces, claro, uno de los caminos más normales para llenar el vacío es una pareja, una familia, un hijo a veces, especialmente para mujeres, pero también para hombres que quieren tener hijos. Y más que hoy ya se puede adoptar, ¿verdad? Y que yo conocí muy bien era la familia, el trabajo, la arte, una vida completo y perfecto, un sueño. Sí, yo también compartí esos caminos, el arte, la música, el cine, los libros, sí, y sin duda la fornicación.
En aquel entonces pues no le llamaba fornicación, desde luego, ¿no? Entonces pues todos esos caminos son fraudulentos. Otro camino fraudulento es la religión, tenemos que decirlo, porque pues la religión está muy lejos de ser hechura divina. Y cuando digo la religión me refiero a las religiones, todas las religiones del mundo. Dios no es religión. Otro camino que muchos utilizan, Ernie, las drogas. Sí. Regresando a la religión es la idea de llegar como vimos un comentario, llegar el nivel que queremos con Dios. Llegar, y el final es nosotros tratando de llegar. Y aquí la diferencia, cuando hablamos de Dios, entonces la pregunta es, cuando hablo de Dios, ¿Dios quién? Porque la palabra Dios es muy general. Y también, si hablamos de Yeshua, también es una nombre muy general, porque hay muchas versiones de Yeshua, de Jesucristo. Entonces la pregunta sería, si hablas de Dios o si aquí es Dios, Yeshua, ¿qué es la diferencia? Hablamos que no llegamos a Dios, Dios nos llega a nosotros. Sí. A llenar. No es el Jesús, el Yeshua del cristianismo. Y en cuanto a que si Yeshua es Dios, pues sí, claro que es Dios manifestado en carne, pero no estamos hablando del Jesucristo, del Yeshua, del que hablan en el cristianismo, sino del que habla la Biblia, y sobre todo del que revela Dios mismo. O sea, volvemos a lo mismo. Nadie te puede presentar a Jesús. Jesús se presenta ante cada uno de nosotros. Él es el que nos halló, Él es el que nos escogió. Y si tú realmente quieres conocer la verdad es Dios, y ser libre, y llenar tu vacío, y estás cansado de todos estos caminos satánicos fraudulentos que al final del día no llenan, sino dejan más vacío, pues tienes que buscar a Dios, debes de buscar a Dios. Dios es su palabra, está en su palabra, y Él te va a revelar su palabra. Entonces, pues, este es el llamado, porque mientras las personas no se den cuenta de que todo es un fraude de Satanás y que no hay llenadera, sino más bien más vacío y más vacío, no van a ir a Dios. A Dios hay que ir, pues, con Biblia en la mano. Y vemos un buen ejemplo en Juan, segundo capítulo, de llenar por completo con agua. Sí. Para convertirlo, y Dios hace instantáneo, con fe, ¿sí? El vino espiritual. Así es, nada más no te presentes ante Dios en la oración como una persona justa, buena y santa. Preséntate como un pecador, como una pecadora. Reconoce tus culpas si quieres que éstas salgan. Si no reconoces tus culpas, no pueden ser absorbidas, no pueden ser absueltas. Primero, es necesario reconocer que somos culpables para que el Espíritu Santo haga la obra de regeneración en tu alma. Te va a limpiar de culpas, pero no acaba ahí. Dios te va a empezar a llenar. Ya no te vas a sentir vacío. Como la samaritana, agua de vida que no acaba. Este agua y siempre sigue y se salga por la palabra, revelado, saliendo ¿cómo es el? Sí, ríos de agua viva. Sí, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y sí, el ejemplo de la samaritana de Juan 4 es exacto. Yeshua se lo dijo y nos lo dice a nosotros. Todos los que beban de los vinos del mundo, de las aguas del mundo, que son las doctrinas y a final de cuentas el pecado, experimentarán más sed y más hambre, más vacío. En cambio, quien beba de las aguas que yo les daré, Yeshua, pues no tendrán sed, ya, ni hambre de las cosas de este mundo, y el vacío desaparecerá. Así es de que, ¿qué esperas? Pobre miseria.